Muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que cada una y cada uno de ustedes se encuentre muy bien. El día de hoy, la clase que vamos a conversar y la clase que va a tratar es referente a las enfermedades respiratorias agudas en la atención primaria en salud. Esta clase fue diseñada por el equipo de Enfermería Comunitaria 1 del año 2020. Los resultados de aprendizaje están asociados con identificar la epidemiología de la tuberculosis y la neumonía adquirida en la comunidad, comprender los grupos de riesgo de estas enfermedades, conocer sus técnicas diagnósticas, identificar las oportunidades GES y normativas MinSal, conocer el tratamiento farmacológico de ambas patologías y, por último, comprender la importancia de seguimiento de ambas patologías. Vamos a partir definiendo la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC. Su definición: esta es una enfermedad respiratoria aguda, es de origen infeccioso y que compromete el parénquima pulmonar, ocasionada principalmente por la invasión de microorganismos patógenos. Podemos encontrar virus, bacterias, hongos, parásitos, que fueron adquiridos fuera del ambiente hospitalario, por individuos no inmunocomprometidos. Su agente etiológico, el mecanismo más frecuente asociado a la neumonía adquirida en la comunidad, es el Streptococcus pneumoniae. Se estima que es el responsable de alrededor de 2/3 de los casos de infecciones. Y las infecciones respiratorias agudas por virus como la influenza se representan en algunos brotes epidémicos. Esta y su frecuencia se asocia principalmente en los periodos de otoño e invierno. Es una enfermedad de importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, principalmente en adultos y adultas mayores, en personas mayores. Por lo tanto, es de relevancia que nosotros conozcamos su identificación porque es de un alto costo sanitario. Hay un alto índice de hospitalizaciones, y sobre todo en personas mayores con enfermedades preexistentes. De acuerdo a la epidemiología, la incidencia anual de la NAC en el adulto fluctúa entre el 1.7 al 1.2 casos por 1000 personas al año, ¿ah? Y se eleva considerablemente en adultos mayores. Podemos ver la diferencia en ambos cuadros. En este caso, como dice acá, la incidencia en las personas mayores es de un 12.7 a un 13.3, o sea, un 15.3 casos por cada 1000 personas al año. Y su mortalidad alcanza a 145.6 por 100.000 habitantes al año. 1 de cada 10 pacientes que fallecen en Chile lo hace por causas respiratorias. Esto se ha mantenido estable durante el último decenio, situándose en el tercer lugar entre las causas generales de muerte. Constituye la cuarta causa de muerte en el mundo, después de la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y son la segunda causa determinante de años de vida potencialmente perdidos de la población. Por lo tanto, es de relevancia. Y la Organización Mundial de la Salud también se dedica y está trabajando para disminuir esto a nivel mundial. Chile aún conserva tasas de mortalidad por enfermedad respiratoria por sobre los países de la OCDE. Entonces, por eso es tan importante que esto esté muy bien controlado, ¿ya? Respecto a los grupos de riesgo, podemos identificar principalmente a personas mayores de 65 años, personas asociadas al consumo también de tabaco. ¿Ya? Recordemos que
esto genera un daño a nivel pulmonar, entonces por eso es importante mantener el control de estos factores de riesgo. La desnutrición también es un factor, ya que hay personas que están más predisponentes a presentar estas enfermedades, hay una disminución también del sistema inmune. Recordemos que gran parte de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestra microbiota intestinal. Entonces, si no tenemos una buena nutrición, también hay un factor ahí importante. El alcoholismo también se asocia a estos factores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ah? La cual también se asocia principalmente al consumo de tabaco. De todas maneras, en la parte de enfermedades respiratorias crónicas lo van a poder revisar en detalle. Insuficiencia renal, como ya lo vimos en la clase anterior, inmunodeficiencias, entre otras. ¿Ya? La neumonía adquirida en la comunidad es también responsable de, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades autoinmunes, también tienen una mayor prevalencia y un mayor riesgo. En algunos casos también, en pacientes que presentan estos factores de riesgo, donde se espera una evolución un poco más compleja, se opta por la hospitalización y el manejo intrahospitalario, ¿ya? Todo depende de la severidad. Y muchas veces estos pacientes deben ser tratados en hospitalizaciones de unidades de cuidado de paciente crítico, ¿ya? El diagnóstico fundamental es principalmente clínico, ¿ya? Si bien la radiografía de tórax es útil para confirmar o descartar el diagnóstico, pero no es limitante para iniciar la terapia antimicrobiana frente a la sospecha clínica, ¿ya? Y siempre tenemos que basarnos en la clínica que va a presentar el paciente con alguno de estos signos y síntomas. Hay un estado de compromiso del estado general, tos, expectoración, disnea, sensación febril, calofríos, sudoración nocturna, mialgia, ¿ya? Hay un dolor en el muscular, dolor en el cuerpo, odinofagia, rinorrea, dolor tipo puntada, algún costado, ¿ya? O al momento como de respirar, la gente también lo manifiesta así. Y hay alteraciones de conciencia como confusiones recientes, ¿ya? Habitualmente y considerando las personas mayores de 65 años, el diagnóstico muchas veces, el diagnóstico clínico se hace un poquito más complejo, ya que a veces los síntomas respiratorios están ausentes y también estos pacientes pueden no presentar fiebre. Recordemos que al igual que los niños, ya cuando les toque ver a pacientes más pediátricos, los adultos mayores tienen problemas con la termorregulación. Entonces, muchas veces no hay un aumento de la temperatura, ¿ya? Y a lo mejor solo consultan por estados más confusionales, ¿ya? Entonces, decaimiento o hay anorexia, esto es que la persona dejó de comer, o descompensación de su comorbilidad, ¿ya? Hay una descompensación de las patologías crónicas de base y por eso a veces ahí se hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces, es importante porque esto, si no se diagnostica a tiempo, puede afectar de manera adversa el pronóstico de la persona, ¿sí? Según las recomendaciones del MinSal, la radiografía, como les comentaba, es solo puede servir para la confirmación, pero no es el diagnóstico propiamente tal, ¿ya? En el manejo ambulatorio de la ANAC se solicita en la primera consulta una radiografía de tórax para descartar otros diagnósticos, ¿ya? Y esta debe ser evaluada durante el primer control que se va a realizar a las 48 horas aproximadamente de realizado el diagnóstico. También a veces se solicitan exámenes complementarios sugeridos para ser evaluado en el mismo control de las 48 horas, como es un hemograma, un aurio, nitrógeno ureico y glicemia, ¿ya? Para identificar también si es que no hay algunas otras alteraciones que puedan estar asociadas y descartar que sea neumonía.
Respecto a las garantías explícitas en salud, todo beneficiario de 65 años o más con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad tendrá acceso a la confirmación diagnóstica, clínica, radiológico y tratamiento farmacológico durante las primeras 48 horas. ¿Ya? Entonces, por eso, si hay una sospecha, ¿cierto? A las 48 horas, como ya les comentaba, debe estar realizada la radiografía y se parte inmediatamente con el tratamiento antibiótico que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Y por supuesto, en 24 horas, la evaluación nuevamente por su médico y el clínico especialista. ¿Ya? Los tratamientos kinesiológicos también se dan según indicación médica. Y ya cuando está hecha la confirmación diagnóstica, continuamos con el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento es de inicio farmacológico, es desde la sospecha. No se espera más, sino que inicia de manera inmediata. Y el tratamiento kinesiológico, dependiendo de la indicación, puede ser dentro de las próximas 24 horas. Recuerden que si van teniendo alguna duda, vayan anotándolas y después las conversamos en la clase. De acuerdo al tratamiento farmacológico y posterior seguimiento, la neumonía, chicos, es una infección respiratoria aguda que ha demostrado que tiene un retardo en el inicio del tratamiento antibiótico, ¿ya? Y eso se está completamente asociado a un mayor riesgo en las complicaciones y eventualmente en la muerte, ¿ya? Considerando sobre todo en las personas mayores. Por lo tanto, el inicio del tratamiento antimicrobiano, entregándole los medicamentos para cubrir las primeras 48 horas al paciente, es fundamental. ¿Ya? Evaluado en ese periodo la respuesta clínica, si hay una buena respuesta clínica y si es adecuado al control de las 48 horas, se va a indicar completar el tratamiento por los siguientes 7 días. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección a la persona? Desde el punto de vista clínico, está muy recomendada la utilización de penicilinas en el tratamiento empírico de la NAC. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento parte con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, o amoxicilina de 500 miligramos más ácido clavulánico de 125 miligramos cada 12 horas. En el caso de, esto es todo vía oral, ¿ya? En el caso de personas alérgicas a la penicilina, tenemos claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos al día. ¿Ya? Ante el tratamiento farmacológico es importante distinguir y conocer si las personas presentaron alguna reacción adversa, ¿ya? O por ejemplo, si es que en el caso de insuficiencia renal crónica, también la respuesta al medicamento, recuerden que algunos de ellos tienen una excreción a través de forma renal. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que siempre mantengamos y conozcamos todos los antecedentes. ¿Por qué? Porque esto puede perjudicar el culmine del tratamiento farmacológico. Por otra parte, como les comentaba, si hay una buena respuesta post 48 horas, continuamos con el medicamento. Amoxicilina 1 gramo cada 8 horas durante 7 días vía oral y amoxicilina con ácido clavulánico en proporción de 50 a 125 miligramos cada 8 horas o 875, 125 miligramos cada 12 horas durante 7 días. ¿Ya? En los mayores de 65 años con neumonía adquirida en la comunidad, se sugiere usar los beta-lactámicos en comparación a las quinolonas y los macrólidos. ¿Ya? Esto a principalmente la resistencia que pueden alcanzar algunos de estos medicamentos asociados al Streptococcus pneumoniae y también debido a sus reacciones adversas. ¿Ya? Algunos pueden llegar a ser hepatotóxicos, pueden llegar a haber alteraciones, sobre todo asociados a personas que ya tienen algún tipo de enfermedad crónica o comorbilidad. ¿Ya? Por eso el de elección siempre van a ser los beta-lactámicos. ¿Ya? En el caso de que no se pueda, como las personas alérgicas,
mantenemos el tratamiento ya antes mencionado. La evaluación a las 48 horas a 72 horas de inicio del tratamiento, ya que las complicaciones agudas aparecen principalmente en este periodo. Por eso es importante que se realice un buen control y sea lo más temprano posible, ¿ya? Si la evolución y la respuesta clínica es satisfactoria, entonces se indica este tratamiento y debe ser controlado y programado nuevamente un segundo control a los 7 días realizado ya el diagnóstico y efectuado también el tratamiento. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Las recomendaciones principalmente deben ser a los pacientes y a su entorno familiar, ¿ya? Desde ahí, las recomendaciones para la prevención tienen que ser, por supuesto, asociados a la vacuna contra el virus de la influenza, ¿ya? Esta está recomendada anualmente para los adultos de 65 años y más. La vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, la cual está indicada en adultos mayores de 65. Y esta vacunación se encuentra incluida en el Programa Nacional de Inmunización. Si no ha sido vacunado, debe ser indicada la vacuna al finalizar el tratamiento ambulatorio, ¿ya? En caso de que hayan signos y síntomas de agravamiento, debe consultar precoces, algo que nosotros tenemos que mencionarlo tanto a los pacientes como a los cuidadores o a sus acompañantes, ¿ya? Los cuidados de tratamiento en domicilio. También muchas veces cuando tenemos pacientes que se van con el tratamiento, se les entrega una ficha donde se controla la temperatura y se llena una hoja de registro. ¿Ya? Esto es algo para que el cuidador que va a estar a cargo muchas veces lo realice. De todas maneras, en su guía clínica que tienen disponible en el material que está en su aula, revísenlo porque ahí también está toda la información, ¿ya? Lo mismo que pasa con los criterios de seguimiento. ¿Ya? ¿Cuándo hay que seguir? Que este control sea efectuado en las 48 horas y después a los 7 días siguientes. ¿Ya? Es importante esa adherencia al tratamiento y a los controles. Cómo regresar a las actividades habituales, ¿ya? En cuanto al movimiento, recuerden que hay un compromiso respiratorio importante, entonces la persona tiene que volver de a poco a realizar sus actividades habituales para que no se quede en cama todo el tiempo, ¿ya? La prevención secundaria del contagio, cosa de que no hayan recurrencias, entonces siempre entregando todas las recomendaciones asociadas a los cuidados preventivos, tanto como el abrigarse, el no salir, no exponerse a lugares donde haya mucha gente, sobre todo considerando en invierno u otoño. Consejería para la cesación del tabaquismo, ¿ya? En el caso de personas que, que sean fumadores y fumadoras, tenemos que hacer que al menos haya una disminución en su consumo, ¿ya? Porque esto puede agravar alguna de las patologías base que ya presente o es un factor de riesgo para el desarrollo de la NAC. Si tienen alguna duda respecto a la primera parte respecto a NAC, recuerden anotarlas y continuamos. El segundo tema que vamos a definir se refiere a la tuberculosis. Para eso, los invito a revisar el siguiente video en conjunto.
tuberculosis con medicamentos, al menos durante 6 meses, que también se entregan gratis en los servicios públicos de salud de todo el país para todas las personas que estén dentro del territorio nacional, sin importar su previsión o nacionalidad. Así juntos eliminamos la tuberculosis. Hasta la vista fácil. Y ya lo sabes, no eres bienvenido por aquí. Bueno, chicos, este video es un poquito de resumen asociado a la definición y las características de la tuberculosis o TBC. Según su definición, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, principalmente asociada a Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? O también llamado el bacilo de Koch. Se transmite de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio, pacientes con enfermedad pulmonar activa. Esa es una definición de la OMS. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa estos bacilos tuberculosos al aire y basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada, ¿ya? Entonces es a través de la vía aérea. Se define como tuberculosis pulmonar a aquella que involucra el parénquima del pulmón o en el árbol traqueobronquial. Vamos a definir estos dos tipos de tuberculosis. Y por otra parte, tenemos también la tuberculosis extrapulmonar, que esta es aquella que va a afectar y se va a desarrollar en otros órganos. A otros órganos puede ser pleura, meninges, ganglios linfáticos, a nivel renal, etc. ¿Ya? Los pacientes con varios órganos afectados se tienen que definir según el sitio donde presenten mayor compromiso, ¿ya? Esto resulta, la tuberculosis extrapulmonar, es porque hay una diseminación hematógena de la infección, ¿ya? Es bastante más complicada y hay un mayor compromiso de los pacientes. De acuerdo a la epidemiología, chicas y chicos, acá podemos ver la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad que considera los casos nuevos y las recaídas y también la incidencia, ¿ya? La tasa de mortalidad por tuberculosis en todas sus formas para el año 2016 fue de 1.2 por 100.000 habitantes. ¿Ya? Como pueden apreciarlo acá en el gráfico, ha ido en disminución, es más o menos bien zigzagueante, ya que ha ido en disminución, aumento en algunos años, pero ahora disminuyó 0.2 puntos respecto al año 2015. ¿Ya? Tiene una tendencia hacia la baja, pero con estos pequeños alteraciones y elevaciones de la curva, ¿ya? La tasa de incidencias de tuberculosis, o sea, los casos nuevos, para el año 2018 fue de 14.9, como lo pueden ver acá en el gráfico, ¿ya? Son 14.9 casos por 100.000 habitantes. Y el número de casos nuevos corresponde a 2.795. ¿Ya? Entonces hay un incremento también considerable del año 2017. De acuerdo también a la información entregada por el Ministerio de Salud, la morbilidad, o sea, los casos nuevos y de recaídas del año 2018 fue de 15.7%. ¿Ya? En el caso en el año 2018, el 79% de los casos de tuberculosis corresponden a la forma pulmonares y 21% a extrapulmonares. Este es un dato extra, chiquillas y chiquillos.
De acuerdo y más o menos alrededor, un poquito como de historia, en el año 1973 se empiezan a crear estrategias para el control de la TBC y ya en el año 95 se sistematizan y tenemos como definición el programa de control y eliminación de la tuberculosis, el PROCET. ¿Ya? Este es un programa que lleva trabajando ya bastante tiempo y este es un programa, por supuesto, de salud pública, de alcance nacional, es descentralizado, por ende, por eso actúa a nivel nacional y siempre se tienen que cumplir en todos los niveles de la estructura del Sistema Nacional de Salud. ¿Ya? Las secretarías regionales, todo lo correspondiente a nivel nacional. El objetivo general del PROCET es reducir significativamente el riesgo de infección, la morbilidad, la mortalidad también en Chile, ¿ya? Hasta obtener su eliminación como problema de salud pública. ¿Ya? Para alcanzar este objetivo, también se han puesto metas sanitarias, ¿ya? Y el Ministerio de Salud se ha propuesto alcanzar la meta de eliminación de la TBC como problema de salud pública, o sea, alcanzar una tasa de incidencia menor a 5 por 100.000 habitantes, ¿ya? Todavía estamos un poquitito lejos de llegar a ese número de incidencia, ¿ya? Y para que se cumplan estas metas sanitarias, ¿cierto? Se tienen que dar algunos cumplimientos de objetivos específicos. ¿Ya? Por ejemplo, lograr la cobertura de vacunación de la BCG en el recién nacido con un porcentaje mayor a 95%. ¿Ya? Localizar y diagnosticar sobre el 90% de las incidencias de los casos pulmonares bacilíferos. Lograr un 90% de la curación de todos los casos. Efectuar un estudio completo al 90% o más de los contactos, ¿ya? A los casos índices pulmonares. Y por supuesto, aumentar las tendencias decrecientes de la incidencia de casos de tuberculosis. ¿Ya? Esa es la forma como que se plantea para poder alcanzar las metas sanitarias. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, chiquillos, asociados al desarrollo y al contagio de tuberculosis? Y donde también tenemos que hacer nuestras búsquedas más minuciosas, es principalmente en pacientes adultos mayores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pesquisando sintomatología respiratoria, por ejemplo, en el EMPAM. ¿Ya? Coordinación y pesquisa también en hogares de ancianos. Imagínense que aquí también, porque se contagia uno, se van a contagiar todos. ¿Ya? Educación y pesquisa con grupos de adultos mayores también de la comunidad. Cuando hacemos trabajo comunitario, cuando vamos a trabajar directamente a los territorios, también. En los pacientes diabéticos, claramente identificación y pesquisar síntomas respiratorios en el control del diabético, o sea, en el control del programa de salud cardiovascular. ¿Ya? Personas con VIH, ¿ya? Porque también inmunodeprimidos. ¿Ya? Cualquier inmunosupresión es un riesgo. ¿Ya? Entonces acá tenemos que hacer vigilancia para descartar una tuberculosis activa, ¿no? Porque es una también de las causas de muerte en pacientes con desarrollo de VIH-Sida. Personas privadas de libertad, recordemos que también lugares aglomerados con poca ventilación, ¿ya? Hogares de ancianos, como les decía, extranjeros también de países con alta endemia de tuberculosis. ¿Ya? Entonces, en el caso que nos toque trabajar con inmigrantes, también detectar todos los antecedentes, ¿ya? En lo mismo, pueblos indígenas, trabajo conjunto con facilitadores interculturales, chiquillos, aquí uno tiene que activar la red completa para poder identificar y revisar los signos y síntomas asociados a la TBC. ¿Ya? Pacientes en situación de calle, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí hacemos una coordinación interna con los encargados de estas hospederías para pesquisar los síntomas respiratorios, o muchas veces hay algunas organizaciones paraestatales que trabajan directamente con personas en situación de calle y también ahí se puede levantar información. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de personas con alto consumo y abuso de alcohol y drogas, también trabajar con organizaciones comunitarias de rehabilitación
para pesquisar los factores y los signos y síntomas asociados, ¿ya? Y pesquisa de sintomáticos respiratorios en las consultas de salud mental, ¿ya? Para personas que llevan un tratamiento. Personas que están un poco alejadas de la comunidad es difícil, ya va a ser difícil pesquisarla, pero la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que podemos ver en la TBC? Tenemos una tos con expectoración por más de 15 días. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando lo vimos también en el taller de simulación, cuando preguntamos esto tanto en el EMP como el examen de medicina preventivo del adulto mayor? Preguntar, ¿ya? ¿Ha tenido expectoraciones, ya flemas, ya siempre con un lenguaje que sea mucho más cercano a la persona? ¿Ya? Fiebre, chiquillos, también es un signo. Baja de peso, ¿ya? Anorexia, ¿por qué? Porque las personas están tan decaídas que no quieren comer, dejan de comer, entonces hay mucho cansancio también y decaimiento. Sudoración de predominio nocturno, ¿ya? Hay disnea, entonces hay una dificultad para respirar. Y en algunos casos encontramos la hemoptisis, que esta corresponde a cuando se expulsan, como se puede ver un poquito la imagen acá, cuando se expulsan pequeñas cantidades de sangre junto con el esputo, ¿ya? En los casos más graves hay grandes cantidades de sangre al toser, ¿ya? Si nos pensamos en épocas anteriores, cuando la gente de verdad, la tasa de mortalidad era muy, muy alta, la gente ya estaba a este nivel muy grave donde llegaba tosía y había gran cantidad de hemoptisis, ¿ya? Respecto a la localización y el diagnóstico, la localización, chiquillos, es una actividad continua y sistemática del programa de TBC, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta localización? Encontrar con la mayor precocidad posible los enfermos que constituyen la principal fuente de transmisión de la enfermedad. Por ende, son enfermos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva en su esputo, ¿ya? Y esta localización es una labor de todo el equipo de salud, ¿ya? Y de ningún modo es solo una acción específica del médico, ¿ya? Sino que es de todas las personas que componen el equipo de salud. Se denomina también sintomático respiratorio a una persona que presenta tos con expectoración por más de 2 semanas. La localización de casos como actividad de programa se va a dirigir a la población de 15 años y más, ¿ya? Porque las medidas para los menores son otras, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en esta población, ¿ya? Cada establecimiento de salud debe decidir y organizar cómo, cuándo, dónde se va a realizar el procedimiento y la toma de muestra, ¿ya? Pero es importante que podamos identificar, siempre localicemos a las personas que puedan ser ya de riesgo, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico, chiquillas y chiquillos, hay diversos complementos, ¿ya? Pero el diagnóstico de elección es la vaciloscopía, ¿ya? El cultivo, las radiografías, la clínica y una sospecha, aquí es donde nosotros levantamos la alerta, pero la vaciloscopía es la esencial, ¿ya? En este caso, chicos, respecto a la toma de muestra, siempre tiene que ser en un lugar privado, bien ventilado, iluminado y que evite el riesgo del resto de los consultantes y, por supuesto, de los funcionarios de salud, ¿ya? Para la toma de muestra de la vaciloscopía, la primera muestra es de manera inmediata, ¿ya? Entonces, eh, en el momento de la consulta, ¿ya? Y la segunda es diferida. Este esputo, chiquillos, proviene del árbol bronquial, ¿ya? Idealmente tiene que ser la secreción mucopurulenta, ¿ya? Esas es como las características. Proviene del árbol bronquial, entonces es espontánea y es recogida después de un esfuerzo de tos, ¿ya? No la que se obtiene desde la faringe o no la que se hace por aspiración, ¿ya? Por ende, nosotros en la primera toma, ¿ya? Porque se toman 2 muestras, en la primera entonces va a ser desde
inmediatamente, ¿cierto? Cuando la persona llegó, identificamos esto, lo mandamos al tiro a que se tome la vaciloscopía. Y la segunda muestra, chiquillos, uno le explica al paciente cómo tiene que tomar la muestra. Ya tiene que llevarse un frasquito, que son estos que están acá, después lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿ya? Y él debe, o la persona, tiene que utilizar el primer esputo de la mañana, ¿ya? Por eso se toman dos muestras, porque el primero puede ser más variable, ¿ya? Eh, entonces, por eso uno le tiene que explicar a la persona y uno le dice, mire, apenas usted despierte, se toma la muestra, ¿ya? Entonces, aquí aprovechamos toda la acumulación de la secreción durante el sueño, ¿ya? Y le pedimos así como, la petición es esta, como desde las profundidades del pecho, inspira profundamente, retiene un instante y después retiene el aire ya a nivel pulmonar y después tiene como que toser muy fuerte, ¿ya? Tiene que haber un esfuerzo de tos. Y esta es la segunda muestra, ¿ya? Por eso dice también la cantidad suficiente, al menos 2 ml, o sea, el frasquito tiene que estar más o menos lleno, ¿ya? Y esta operación la tiene que repetir por al menos 3 veces, ¿ya? Entonces eso es lo que va a ir dentro del frasco. Idealmente, chiquillos, decirle a la persona que no sea saliva, sino que sea eh, la secreción y el esputo completo, ¿ya? Como dice acá, no deben transcurrir más de 5 días entre la recolección y el procesamiento de la muestra, ¿ya? Tiene que ser al menos las primeras 48 horas, ¿ya? La normativa, chiquillos, de la tuberculosis, acá está el cuadrito. Nosotros entonces identificamos principalmente los síntomas respiratorios. Inmediata y al día siguiente tenemos acá, estos son los frasquitos, ¿ya? Estas se van al laboratorio, ¿ya? Estos envases, chiquillos, son principalmente de boca ancha, son herméticos, con tapa rosca, ¿ya? Y cuando se toma el examen, cuando uno ya después lo recibe, estos no se rotulan en la tapa, sino que se ponen una cinta que no se desprenda en la parte de al lado y le ponemos siempre nombre y los 2 apellidos, ¿ya? Desde dónde va la procedencia y la fecha, ¿ya? Así se manda el examen, ¿ya? Entonces, estos son de tapa transparente, son desechables, por supuesto. Ahí pueden revisar de todas maneras en la guía toda la especificación, asegurando siempre la rotulación correcta de la muestra, ¿ya? La orden del examen tiene que contar con todos los datos del paciente y eso todo se manda al laboratorio, ¿ya? Siempre, chiquillas, estas muestras se manipulan con guantes, ¿ya? Con todas las medidas de prevención. Y las órdenes, ¿cierto? Van con los datos del paciente. Idealmente nunca para tomar la muestra usar baños públicos o box de atención para el rescate, sino que también tenemos que ser súper cuidadosos con la toma, ¿ya? Entonces, el laboratorio, nosotros mandamos la muestra al laboratorio y en un plazo máximo de 48 horas de recibida la muestra, nos debería ya llegar el informe, ¿ya? Pero si la vaciloscopía resulta positiva, el laboratorio informa de inmediato, ¿ya? Informa de inmediato a la enfermera del nivel que está a cargo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en algunos consultorios tenemos la enfermera encargada de TBC y ella recibe para proceder a ubicar al paciente y citarlo inmediatamente al control, ¿ya? El mismo día o al día siguiente para que el médico pueda comenzar con su tratamiento médico, ¿ya? En ese caso, entonces, las personas que, por ejemplo, pertenecen a grupos de riesgo, ¿ya? Deben ser enviadas, se envía las 2 muestras y ahí el laboratorio tiene que enviar un informe para que así el médico también lo pueda revisar, ¿ya? En el caso, chiquillos, como dato del diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar, esta es de resorte especialista, ¿ya? Y eso va a depender siempre de la localización. Acá estamos siempre fijándonos un poco más en la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Después del tratamiento tenemos un mes para fin del estudio.
¿ya? Y de manera mensual también recogemos, ahí se hacen unas muestras, ¿ya? De todas maneras, la información completa para que la puedan revisar está en la guía MinSal, ya, para que la revisen, ¿sí? De acuerdo al tratamiento farmacológico, tenemos el esquema primario, ¿ya? Los casos nuevos y antes tratados de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿ya? Estos chiquillos siempre asociados al rango de peso. En pacientes que tienen un peso menor o mayor, siempre ajustar la dosis por kilo, ¿ya? Los fármacos que más utilizamos es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿ya? Estos son los fármacos principalmente asociados a el tratamiento farmacológico. En el caso del tratamiento farmacológico para la tuberculosis, es completamente gratuito en el sistema público de salud para todas las personas enfermas que lo requieran, ¿ya? Y es importante que esta administración sea de preferencia ambulatorio. Piensen, chiquillos, que este tratamiento puede durar desde 6 a 9 meses aproximadamente. Entonces, tiene que ser y tiene que haber una alta adherencia al tratamiento, ¿ya? Por eso hablamos de pacientes que antes fueron tratados, pero que después dejaron su tratamiento, ¿ya? Idealmente, el tratamiento debe ser lo más cercano al domicilio o lugar de trabajo del paciente y siempre debe ser estrictamente supervisado, ¿ya? Entonces tiene que ser observado por la persona, el profesional de salud que va a estar a cargo y que esté capacitado para que los fármacos también se administren todos juntos de una vez en el tiempo que el enfermo precise para ello. Ya si tenemos que esperar, a veces ahí nuestras TENS siempre están supervisando a la toma de los pacientes y se tiene que evitar fraccionar la dosis diaria en horas separadas, ¿ya? Como les decía, estos son los medicamentos y el esquema de tratamiento principal, ¿ya? Empezamos primero con una fase inicial, chiquillos, que esta fase inicial muchas veces dura aproximadamente 2 meses, ¿ya? Y aquí es donde vamos a incluir estos tratamientos, ¿ya? La isoniazida, la rifampina, etambutol, la piracinamida, ¿ya? Son los principales. Y como dice, esa es la fase diaria, ¿ya? Son 50 dosis, 2 meses de 10 semanas, ¿ya? Y en la fase trimestral son 48 dosis, 48 meses, 16 semanas, ¿ya? Estos son los miligramos de la administración. Entonces, es bien complejo cómo se administra, ¿ya? Y en la fase de continuación, el tratamiento se va a administrar de 4 a 7 meses, va a depender, ¿ya? Va a depender de las condiciones también del paciente, ¿ya? Porque tenemos que hacer un seguimiento continuo, ¿ya? Y ahí va a depender también los medicamentos que vamos a utilizar. Y siempre, chicas y chicos, considerar las condiciones del paciente, ya personas si tienen daño hepático previo, insuficiencia renal crónica avanzada, alergias conocidas a algunos medicamentos, no se usan dosis fijas combinadas, sino que tratamos de utilizar siempre el esquema primario y se va adecuando también a la condición y a la reacción del paciente, ¿ya? Es una carga alta la de medicamento, entonces por eso siempre tenemos que tratar de que las personas no lo dejen, ¿ya? Ese es uno de las funciones y de los cuidados más importantes de enfermería, ¿ya? En todos los esquemas utilizados para el tratamiento de la tuberculosis, iniciamos con esta dosis, como yo les había explicado, en la fase inicial, ¿ya? Y en la segunda fase, ahí continuamos con dosis intermitentes que se administran 3 veces por semana. ¿Ya? Habitualmente son los días lunes, miércoles y viernes. Uno cita como a los pacientes juntos, ¿ya? Y acá tenemos la dosis diaria, imagínense, es una alta cantidad de pastillas, entonces es complejo, y bisemanal. Y acá está de todas maneras explicado, ¿cierto? La administración del tratamiento debe ser estrictamente supervisada durante todo el periodo que éste dure, ¿ya? Tanto en pacientes hospitalarios como en ambulatorios.
El personal de salud capacitado tiene que observar directamente la ingesta del fármaco y estos se administran todos juntos, ¿ya? Los medicamentos deben ser administrados preferiblemente de forma ambulatoria. Tanto, chiquillos, en los casos nuevos como los antes tratados que surgieron de recaídas y tratamientos después de pérdida del seguimiento ya, cuando hubo un abandono y son reingresados, se recibe el esquema primario, ¿ya? Que es lo primero que vimos con estas 50 dosis con todos los medicamentos, ¿ya? De acuerdo a los estudios de contacto, chicas y chicos, toda persona expuesta al contagio con un enfermo de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva, hay un riesgo, ¿ya? Entonces, muchas veces también tenemos que ver a la persona a contacto, ¿ya? Entonces, y en ese sentido tenemos, como acá dice, su riesgo a enfermar es 30 veces más que el de la población general. Y dentro de ello vamos a encontrar dos tipos de contacto. Tenemos a los contactos intradomiciliarios, que son las personas que viven con nuestro caso índice, con la persona diagnosticada con TBC. Y también tenemos contactos habituales extradomiciliarios, ¿ya? Son personas que por condiciones, por ejemplo, de carácter laboral, escolar, si son vecinos o realizan actividad social o familiar junta, mantienen formas de relaciones frecuentes con este caso índice, ¿ya? Habitualmente son más de 6 horas diarias, ¿ya? En los contactos ocasionales la probabilidad de contagio es mínima, ¿ya? Por lo que no se incluyen habitualmente en el estudio de contacto, ¿ya? Y uno de los objetivos siempre es detectar e iniciar tratamiento para interrumpir la cadena de transmisión, ¿ya? Esto es una quimioprofilaxis. Las enfermeras, chiquillos, encargadas del equipo de TBC son también las responsables de realizar estos estudios, ¿ya? En ese caso se inicia un censo, por ejemplo, de los contactos en la primera consulta de enfermera y también lo completa a través, por ejemplo, de visitas domiciliarias una vez ya ingresado el paciente al tratamiento, ¿ya? Ahí le vamos a solicitar el examen, lo derivamos al médico, registramos sus resultados y revisamos, por supuesto, el cumplimiento y supervisamos el cumplimiento del tratamiento, ¿ya? Y el estudio de los contactos siempre debe estar terminado al mes de inicio del tratamiento del caso índice. De acuerdo, chicas y chicas, al seguimiento, ¿ya? Esto es importante porque nos va a permitir definir también los roles y las labores que tiene cada uno de los profesionales, ¿ya? Aquí trabajamos con todo el equipo de salud, ¿ya? Entonces, al ingreso, claramente va a estar enfermero médico, quienes van a ser los responsables desde la pesquisa inicial. Después de esto vamos a tener el control mensual con el médico, ¿ya? Y después el control al alta aproximadamente a los 6 meses, ¿ya? Con la enfermera vuelve a tener, y con el enfermero vuelve a tener al inicio de la fase intermitente, y después control al alta, ¿ya? Y la visita domiciliaria también cuando hacemos el ingreso de estudios contactos, ¿ya? A los 6 meses, y también cuando hay inasistencias muchas veces tenemos que estar pendientes ahí y tratar de ir a buscar a los pacientes, ¿ya? Eso hay que hacerlo. Y por supuesto nuestros TENS también están a cargo de la entrega y la supervisión de la toma de medicamentos, ¿ya? Y también la toma de muestra a veces. ¿Cuáles son las funciones específicas de enfermería en la atención primaria en salud, chiquillos? Bueno, realizar la consulta de ingreso, cuando hay cambio de fase, cuando hay alta, ¿ya? Aplicamos el score de riesgo de abandono y medidas para su prevención, ¿ya? Todos esos documentos están adjuntos también en los anexos de las guías clínicas. Realizar los estudios de los contactos, visitas médicas, domiciliarias al ingreso del paciente y a la tercera semana en caso de que haya inasistencia al tratamiento, ¿ya? Piensen que los pacientes después dicen, no, pero si ya me siento mejor, no tengo por qué seguir tomándome estas cuestiones, ¿ya? Entonces van y los dejan, ¿ya? Eso es súper recurrente. Entonces uno tiene que estar ahí encima de la gente, ¿ya? Organizar el tratamiento abreviado y estrictamente supervisado, contribuir a las detecciones oportunas de eventuales reacciones adversas, porque si una persona se siente mal con la toma de estos medicamentos, ¿ya?
obvio, es un medicamento fuerte, son antibióticos, entonces es complejo. ¿Qué va a hacer la persona? Muchas veces lo dejan ahí. Y si nosotras no pesquisamos de que hubo una reacción adversa, no tenemos idea por qué el paciente dejó de tomarse su fármaco, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Registrar y mantener al día, esto ya es un poquito más desde la enfermera como a cargo del equipo de TBC, mantener al día el libro de registro y seguimiento de los pacientes y, por supuesto, realizar los informes mensuales de casos en tratamiento, casos en quimioprofilaxis y consumo y stock de medicamentos, ¿ya? Para ver cómo estamos con la distribución de los medicamentos, ¿sí? Seguimos con otro de los roles del profesional de enfermería, siempre, por supuesto, en la atención individual e integral realizada por el profesional de enfermería a los pacientes con TBC, familias, contactos, siempre con fines de entregar información, seguir, hacer el seguimiento, etcétera, ¿ya? Yo no hablo mucho de educar, chiquillos, porque para educar es una palabra bastante compleja, pero sí tenemos que siempre brindar todas las recomendaciones asociadas al paciente y a su grupo familiar sobre la enfermedad, ¿ya? Cuando hacemos educación, chiquillos, es un trabajo mucho más profundo, ¿ya? En este caso, en estos pacientes podemos llegar a hacer ese tipo de conocimiento porque ya se genera una relación, hay un vínculo. Ya es persona que vemos, imagínense, todos los días que no la vamos a estar atendiendo nosotros muchas veces, pero sí lo vamos a ver en los pasillos del CEFAM. ¿Ya? Entonces ahí siempre contribuir a la adherencia, siempre indagar sobre antecedentes de tratamientos anteriores, el seguimiento, ¿ya? Y siempre el estudio de los contactos, ¿ya? Y, por supuesto, identificar las conductas de riesgo para las medidas de prevención, ¿ya? Acá están los roles individuales de acuerdo a las consultas. La primera consulta, hacemos el ingreso al tratamiento, aplicamos el score de riesgo de abandono, determinamos el lugar de administración del medicamento y también iniciamos el estudio del contacto. ¿Ya ven que aquí está más sistematizado? En la segunda consulta hay un inicio de la fase intermitente, evaluamos el tratamiento y reforzamos los contenidos educativos. Al sexto mes ya evaluamos cómo va su evaluación, solicitamos también los exámenes al contacto. 6 meses después del alta, hay un seguimiento nuevamente del caso y del contacto, chiquillos. ¿Ya? Y otras consultas de acuerdo a si hay inasistencia, incumplimiento, estudio de contactos, las reacciones adversas, cambio de domicilio, etcétera, ¿ya? Entonces es un trabajo constante con las personas y es arduo. Es harto el trabajo que realiza tanto la enfermera encargada del equipo de TBC como las colegas que están también haciendo los seguimientos, las visitas domiciliarias, etcétera, ¿ya? Si tienen alguna duda, chicas, chicos, espero las hayan anotado para resolverlas en el foro. Tienen presente toda su bibliografía, además del material disponible en su aula, ¿ya? No se queden solo con ese material, tienen información también en la página del CDC, tienen también información en la OMS, ¿ya? Pueden sacar información y muchos papers también disponibles en su aula virtual. ¿Ya? No se queden solo con esta información, sino que si tienen dudas, repasen por favor los tratamientos farmacológicos, es más complejo, así es que eso, cualquier duda la vamos resolviendo después y esperamos por supuesto que tengan un muy buen día. Un abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos.